Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una forma de ver la realidad que es, bueno, completamente diferente a la nuestra. Vamos a viajar a un universo donde absolutamente todo, desde el alma de una persona hasta el movimiento de las estrellas, se organizaba bajo un solo y poderoso principio: el mando. A ver, empecemos con una idea que puede sonar extraña. ¿Qué tal si para los antiguos la razón no tenía que ver con un proceso interno de pensar, de reflexionar, sino que era, en sí misma, un acto de poder, un acto de mandar? Entender esta pregunta es la llave para abrir la puerta a su mundo, un mundo que nos va a parecer a la vez increíblemente ajeno y, curiosamente, familiar. Bueno, empecemos por lo más básico, el individuo. Pero, ojo, que en el mundo antiguo no todos los individuos eran vistos igual. Había una figura que estaba por encima de todas las demás, la que de verdad importaba: el ciudadano. Una figura que era percibida casi como un superhombre. Aquí nos topamos con algo que hoy nos costaría mucho aceptar. Para los griegos y los romanos, la razón, lo que ellos llamaban el logos, no era una cualidad que tuviéramos todos los seres humanos. Para nada. Era un atributo exclusivo de la clase gobernante, de los ciudadanos que daban las órdenes. O sea, la capacidad de razonar estaba directamente fusionada con la superioridad social. Y miren, esta cita de Jenofonte lo deja clarísimo. Refleja esa creencia profunda en una jerarquía natural. Solamente los hombres de la élite, los ciudadanos, eran considerados hombres de verdad y, por lo tanto, los únicos plenamente racionales. Todo el resto de la población era visto como algo inferior, más cercano a los meros seres humanos. Y la consecuencia de esto es impresionante, y es clave para entenderlos. Si la razón pertenece a quien manda, y siempre hay alguien por debajo para obedecer, la brecha entre pensar algo y hacerlo simplemente desaparece. El estatus de quien razonaba garantizaba la acción. Por eso, conceptos como la intención o la fuerza de voluntad no eran tan cruciales para ellos. El sistema de mando y obediencia ya estaba integrado en la sociedad. Bien, ahora ampliemos un poco la perspectiva. Vamos a pasar del ciudadano individual a la estructura social que lo contenía, la ciudad-estado, la famosa polis, y su orden jerárquico que era súper estricto. La sociedad estaba literalmente partida en dos mundos. Por un lado, tenías la esfera pública, el mundo masculino, el del ciudadano. Aquí encontrabas la razón, la virtud, el mando, el honor. Y por el otro lado estaba la esfera doméstica, el mundo considerado inferior, el de las mujeres, los esclavos, los mercaderes, asociado a los apetitos, al lujo y, por supuesto, a la obediencia. Una división total entre lo que ellos veían como noble y lo básico. Pero, cuidado, ni siquiera en su propia esfera el ciudadano era del todo libre. Tenía un amo absoluto, la ley. Como lo explica aquí de Marato, el rey espartano, la ley de la polis era el verdadero jefe. Los obligaba a conquistar o morir, y era eso lo que cimentaba su identidad y su lugar en este orden tan rígido. Y ahora prepárense para hacer un zoom out mental, porque aquí es donde su visión del mundo se vuelve realmente expansiva. Ellos hicieron algo increíble. Proyectaron esta misma estructura social que tenían en su ciudad al universo entero. Crearon un cosmos basado en el mando. Para ellos, el cosmos y la sociedad no eran dos cosas separadas. Eran un continuo, un sistema único, y estaban unificados por un principio fundamental: la desigualdad natural. El universo no era un lugar de leyes físicas impersonales como lo vemos hoy, no, era un gran orden moral, una jerarquía gigantesca. Y el concepto que lo explica todo es el telos. ¿Qué es? Es la creencia de que cada ser, cada cosa que existe, desde una roca hasta una planta, un animal, una persona, una estrella, tiene un propósito innato, una meta que define su lugar correcto en una gran cadena del ser. Todo tenía su función y su posición ideal en el universo. Y miren, el cosmos ptolemaico es la prueba visual de esto. Es literalmente una escalera social proyectada a los cielos. En el centro, lo más bajo, está la Tierra, hecha de materia base. Un escalón más arriba, la Luna, el cuerpo celestial menos refinado. Subiendo, los planetas, que ya estaban gobernados por inteligencias superiores. Y en la cima de todo, la esfera más alta, las estrellas, representando la inteligencia más pura, la que controlaba todo.
Es la jerarquía de la polis a escala cósmica. Y que nadie piense que esto era solo una metáfora, ¿eh? Para nada. Se creía firmemente que esta jerarquía cósmica controlaba activamente lo que pasaba en la Tierra. Séneca lo dice clarísimo. Los cielos no solo reflejaban el orden, sino que lo imponían. Comandaban el destino de las naciones y de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando un sistema que parece tan perfecto, tan ordenado, se enfrenta a una crisis que lo sacude hasta los cimientos? Bueno, pues aquí es justo donde el mundo antiguo empieza a quebrarse. Esta línea de tiempo nos muestra el cambio de forma brutal. Por un lado, el siglo IV a.C., la edad de oro de la polis independiente. Pero miren lo que pasa casi inmediatamente después. Empieza la era de los imperios. Macedonia, y luego Roma, conquistan las ciudades griegas, y al hacerlo, destrozan la base misma sobre la que se construía toda la identidad del ciudadano. Y esto nos lleva a las preguntas clave, las preguntas de la crisis. Si la ciudad-estado ya no manda, ¿qué pasa con el ciudadano? Y una pregunta todavía más profunda, ¿qué pasa con una idea de razón que solo tiene sentido si se puede ejercer mandando? Con la caída de la polis, todo el sistema se vino abajo. Las consecuencias fueron profundas. Ese vínculo casi sagrado entre el ciudadano, su ciudad y el cosmos se rompió por completo. La vida cívica, que antes era el propósito más elevado, de repente perdió su sentido. Para llenar ese vacío, claro, surgieron nuevas filosofías, como el estoicismo, que intentaron crear una nueva figura, el ciudadano del mundo, una forma de preservar esa idea de superioridad racional en un mundo que ya no controlaban. Entonces, la gran conclusión es esta. Esa cosmovisión tan ordenada, donde la sociedad y el cosmos eran un espejo perfecto, comenzó a fracturarse. Nos demuestra que esa realidad jerárquica no era una verdad eterna, sino una construcción cultural que, como podemos ver, podía desmoronarse. Y de hecho, se desmoronó. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la realidad de los antiguos era un reflejo tan claro de su estructura social, cabe preguntarse, ¿qué partes de nuestra propia realidad, nuestras ideas más arraigadas sobre el yo, la razón y el universo, son también en el fondo un reflejo de nuestra sociedad?